el programa de hoy, estudio afirma que convivencia antes de matrimonio aumenta posibilidades de divorcio. Fundación Más Vida presentó recurso de amparo para declarar nulidad de la ley del aborto. Además, el Papa pide que Asamblea Eclesial de América Latina no sea una élite con ideología. Amigos, bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. Yo soy Bárbara Socorro. Soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Empezamos el programa con información del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien ha redefinido el concepto de sexo por medio de una orden ejecutiva de amplio alcance. En una de sus primeras gestiones como presidente de Estados Unidos, Joe Biden firmó una orden ejecutiva con la que ha definido como delito federal la discriminación en razón del sexo de la persona, introduciendo la ideología de género y la orientación sexual como criterios esenciales. Esta decisión tendrá impacto en el deporte de las escuelas secundarias, en la privacidad de los baños, en las organizaciones religiosas que contraten con el Estado, entre otras áreas de la vida cotidiana en la nación. En ese contexto, desde el grupo legal Alliance Defending Freedom, expresaron que esta orden ejecutiva es una extralimitación masiva. Además, explicaron que esencialmente tiene el efecto de tomar las palabras sexo y discriminación sexual en cualquier lugar donde éstas aparezcan para convertirlas e incluir la orientación sexual y la ideología de género. Frente a ello, la institución argumentó que este acto, cuando la ley no respeta las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, crea caos y daña a mujeres y niñas. Asimismo, la organización explicó que con esto, un católico no podría decir que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ni expresar su punto de vista nunca más en público, lo cual sería una violación a la primera enmienda de la Constitución, afectando el derecho a la libertad religiosa y de expresión. En otras noticias, un reciente estudio reveló que la convivencia antes del matrimonio aumenta las posibilidades de divorcio. Veamos. Una reciente investigación revela que la convivencia prematrimonial está vinculada a una mayor posibilidad de divorcio en los matrimonios que tienen más de un año y a una menor calidad marital. En un artículo del Instituto de Estudios Familiares se indicó que, a diferencia de la creencia de la mayoría de personas, la convivencia antes del matrimonio no mejora las probabilidades de que una unión triunfe. Además, se hizo referencia de un estudio publicado en 2018, en el cual se señala que aunque la convivencia antes del matrimonio se asocia con un menor riesgo de divorcio en el primer año, sí presenta un mayor riesgo a partir de ese punto, ya que tomar dicha decisión podría darles a las parejas una ventaja al principio, porque hay menos necesidad de adaptación a estar casados y específicamente a vivir juntos. Sin embargo, se encontró que tal ventaja era de corta duración. Asimismo, fue indicado en el estudio que las parejas que cohabitaron antes de casarse fueron más propensas a tener un hijo antes del matrimonio que aquellas que no convivieron, diferencia que se ha duplicado a lo largo de las décadas. Por tanto, se argumentó que aunque actualmente la creencia general busca afirmar que el riesgo de la convivencia ha desaparecido, la cohabitación prematrimonial sí afecta a la calidad conyugal. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos contará acerca del recurso de amparo que presentó la Fundación Más Vida para declarar la nulidad de la ley del aborto. Adelante, Matías. Muchas gracias, compañeros, el placer saludarlos hoy desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para comenzar con las noticias, la Fundación Más Vida presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal para declarar la nulidad de la ley del aborto por inconstitucional. Desde la Fundación Más Vida hemos presentado un recurso de amparo en la Justicia Federal para que declare la nulidad de esta ley por inconstitucional.
Como todos saben, la Constitución argentina, en su artículo 75, ordena la protección de la vida humana desde la concepción. Y la única forma técnica que tiene de avanzar con esta ley del gobierno sería con la reforma de la Constitución Nacional y la denuncia de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, para lo que requeriría los 2/3 de ambas cámaras. Por otro lado, no debemos olvidar que fuera del estatus legal que pueda tener un crimen, nunca terminar con la vida humana de alguien puede ser legítimo. El 80% de los argentinos, como ha surgido de todas las encuestas, rechaza el aborto. Pero ahora, la defensa de la vida humana queda en manos de la justicia. En otro orden de noticias, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, invitó a recuperar los valores del cuidado de la casa común, la fraternidad y también la amistad social. Muchas veces me pregunto, mirando los vínculos que tenemos entre nosotros o en la sociedad, ¿qué es lo que estamos expresando? ¿Por quiénes nos preocupamos? ¿Por unos pocos? ¿Por muchos? ¿Por todos? ¿De verdad entendemos que la humanidad es nuestra familia, que estamos llamados a ser una misma familia? Mira, el Papa Francisco, en la encíclica Fratelli Tutti, nos plantea un desafío. Él nos dice, tenemos que dejar de ser socios para ser amigos. Los socios, nos dice él, buscan hacer buenos negocios. Y entre los que son socios, quieren que esos negocios sean rentables, redituables. Los amigos, en cambio, quieren construir juntos, quieren disfrutar juntos de la vida. Y en los grupos de amigos hay algunos que son más inteligentes, otros que lo son menos, algunos que tienen más agilidad que otros, quienes tienen una situación económica mejor que otros. Sin embargo, el compartir está por encima de esas condiciones, podríamos decir, circunstanciales. Pensemos en este tiempo de vacaciones, ¿qué es lo que podemos hacer para que en nuestro mundo pueda entrar más de lleno la cultura del encuentro? Para finalizar con las noticias, la Vicaría para la Pastoral de Educación y la Vicaría para la Pastoral en Villas de Emergencia trabajan en conjunto para acompañar a las escuelas en contextos de vulnerabilidad. La Vicaría Pastoral de Educación y la Vicaría para la Pastoral en Villas de Emergencia impulsaron un programa de cooperación multisectorial para responder a las necesidades de 12 escuelas ubicadas en los barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El programa busca cubrir el asesoramiento para enfrentar los retos educativos de la pandemia y la orientación de las escuelas de los barrios populares 1-11-14, 21-24, 14, Lugano, Soldati, Bajo Flores y Fraga. Cabe señalar que en total se trata de una red de instituciones católicas a las que asiste una población de 2.886 estudiantes del nivel secundario y 3.265 alumnos del nivel primario. Compañeros y estimados televidentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías, por la información. Continuando con las noticias, les contamos que el Papa Francisco pidió que la próxima Asamblea Eclesial de América Latina no sea una élite con ideología. Hace poco el Papa Francisco alentó a que la próxima Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios con una ideología, puesto que todos somos parte del reino del Señor.
al participar de la ceremonia virtual de anuncio de la Asamblea Eclesial que se realizará del 21 al 28 de noviembre de 2021, con sede en México bajo el lema Todos somos discípulos misioneros en salida, el Santo Padre expresó su deseo de estar junto a ellos en este momento y en la preparación hasta noviembre. En ese contexto, el obispo de Roma remarcó que la Iglesia se da al partir el pan, con todos sin exclusión, de modo que una asamblea eclesial es signo de esto. Además, el sumo pontífice subrayó que la oración es de suma importancia para conocer a Dios, ya que es Él quien está en medio de todos nosotros. Finalmente, el Papa Francisco expresó sus buenos deseos y acompañamiento y los animó a seguir adelante con coraje, al mismo tiempo que pidió que no se olviden de rezar por él. Cabe mencionar que en la ceremonia de anuncio participaron el presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, Monseñor Walmor Oliveira de Acevedo, el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Cardenal Marc Ouellet, y el arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Rogelio Cabrera López. Por otro lado, el Papa Francisco animó a los periodistas a buscar el sentido de la responsabilidad. Recientemente, el Papa Francisco alentó a los periodistas al sentido de responsabilidad y a desenmascarar las noticias falsas, porque todos estamos llamados a ser testigos de la verdad. Así lo indicó el Santo Padre en el mensaje para la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, con el título Ven y lo verás, comunicar encontrando a las personas dónde están y cómo son. En ese contexto, el Sumo Pontífice recalcó que todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de las informaciones que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Además, el obispo de Roma añadió que para poder relatar la verdad de la vida que se hace historia, es necesario salir de la cómoda presunción del cómo es ya debido y ponerse en marcha, estar con las personas, escucharlas, recoger las sugestiones de la realidad que siempre sorprende en cualquier aspecto. Finalmente, el Papa Francisco resaltó el ir y ver como sugerencia para toda expresión comunicativa que quiera ser límpida y honesta, en la redacción de un periódico, como en el mundo de la web, en la predicación ordinaria de la Iglesia, como en la comunicación política o social. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, sacerdotes cubanos alientan a que se rompan las cadenas frente a crisis política y social en Cuba. Obispos se encomiendan víctimas de pandemia y terremoto a la Virgen María. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Continuando con las noticias, les contamos que un grupo de sacerdotes cubanos alentaron a la población a romper las cadenas frente a la crisis política y social en Cuba. Hace poco, un grupo de sacerdotes cubanos publicaron una carta alentando a que se rompan las cadenas frente a la crisis política, económica y social que vive el país y aseguraron que es momento como pueblo de volver a Dios. A través de una misiva titulada He visto la aflicción de mi pueblo, firmada por 15 presbíteros, una religiosa y más de medio centenar de fieles laicos, se asegura que soñar a Cuba y continuar construyendo la sociedad es posible solamente si parten de su realidad. Además, señalaron que ya no existe aquella pretendida y a la vez artificial uniformidad social, puesto que coexisten diversos estratos sociales y económicos. En ese contexto subrayaron que el acceso a Internet y a las redes sociales, aunque limitado y monitoreado, ha roto la barrera estatal que contenía e incluso impedía el flujo de información y la capacidad del ciudadano común para generarla.
Finalmente, en el documento se exhorta a que la opción fundamental por vivir en la verdad y libertad hará que descubran su verdadero poder como ciudadanos, ya que recalcaron que son conscientes de que pueden hacer que Cuba cambie, solo basta despertar. En otras informaciones les contamos que los obispos de México manifestaron su oración por la salud del presidente del país, Manuel López Obrador, quien dio positivo al COVID-19. La Conferencia del Episcopado Mexicano aseguró las oraciones de los obispos por la salud del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo al COVID-19, y por todos los enfermos que padecen de este virus. A través de la red social Twitter, los prelados los encomendaron a Jesucristo, esperanza y fortaleza en el camino, y a la intercesión maternal de Nuestra Señora de la Salud, patrona de los enfermos. Al respecto, horas antes de esta publicación por parte del episcopado, el presidente López Obrador confirmó por medio de su cuenta oficial en Twitter que dio positivo al coronavirus, detallando así que los síntomas son leves, pero que ya está en tratamiento médico. En esa línea, manifestó que estará pendiente de los asuntos públicos desde el Palacio Nacional y dio a conocer que atenderá una llamada con el presidente Vladimir Putin, porque independientemente de las relaciones de amistad, existe la posibilidad de que les envíen la vacuna Sputnik V. Es preciso mencionar que de acuerdo al gobierno de México, se han confirmado hasta el momento un aproximado de 1,9 millones de casos de COVID-19 y más de 168,000 muertes. Por otro lado, la organización Catholic Relief Services señaló que la crisis y la pandemia originaron una caravana de migrantes que partió desde Honduras. Recientemente, Catholic Relief Services señaló que la crisis económica y la pandemia actual por el COVID-19 originaron que una caravana de migrantes provenientes de Honduras parta hacia los Estados Unidos, la cual fue disuelta violentamente en Guatemala. Como se recuerda, soldados y policías guatemaltecos dispersaron a una caravana de más de 6,000 migrantes que se encontraban en la carretera de Vado Hondo en su trayecto para llegar a pie al país americano. En ese contexto, según indicó el Sistema Nacional de Control Biométrico Migratorio, más de 1,800 migrantes de la caravana retornaron a Honduras, aunque todavía hay algunas personas que buscan continuar con su camino a los Estados Unidos. Frente a todo esto, Catholic Relief Services recalcó que el motivo de todas estas grandes movilizaciones de personas se debe a que en Honduras existe una profunda crisis económica, política y ambiental aguda que ha llevado a mucha de su población a dejar el país para sobrevivir. En otras noticias, los obispos croatas encomendaron a las víctimas de los terremotos y la pandemia del COVID-19 a la Virgen María. Hace poco, los obispos católicos de Croacia encomendaron a las víctimas de la pandemia por el COVID-19 y de los terremotos a la intercesión de la Virgen María, fiel abogada del pueblo católico. A través de un comunicado, los prelados lamentaron la muerte de todas las personas que partieron a la casa del Padre a consecuencia del virus y los desastres naturales en Croacia. Como se recuerda, el pasado 29 de diciembre de 2020, un terremoto de magnitud de 6,4 grados se registró a 3 kilómetros de la localidad croata de Petrinja. Dicho fenómeno geológico estuvo precedido por otros 2 terremotos registrados el día anterior, de menor magnitud, y le sucedieron otros 3, uno el mismo martes 29 y otros 2 el miércoles 30 de diciembre. Además, sus efectos se notaron también en otros países de la región de los Balcanes, como Bosnia y Herzegovina. Cabe mencionar que aparte de estas tragedias sísmicas, el coronavirus ha acechado a los 4 millones de habitantes de Croacia, ya que hasta el momento presenta más de 225,000 casos confirmados, casi 220,000 recuperados y llegando aproximadamente a las 6,000 muertes.
Ahora nos vamos hasta Costa Rica, donde se encuentra nuestra corresponsal Anastasia Telles, quien nos trae el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal del país en torno a la cultura de muerte que se busca imponer en la nación. Adelante, Anastasia. Hola amigos de WTN Noticias, les saluda Anastasia Telles Abarca con el reporte desde Costa Rica. Iniciamos comentando que Monseñor José Manuel Garita Herrera, presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, insiste y reitera en la posición de la Iglesia Católica pro vida y además en su más reciente mensaje hace un llamado para detener a la cultura de la muerte. Una sociedad que celebre matar a sus seres más débiles, llámese niños no nacidos, por medio del aborto o el eufemismo utilizado de aborto terapéutico, o que celebre la eutanasia para adultos mayores o personas enfermas, es una sociedad que no piensa en su futuro. Una sociedad que no defiende el don más preciado que tenemos, el cual es la vida. ¿Cómo podrá defender otros derechos? Simplemente es una sociedad en decadencia y que se condena a morir. Esta cultura del descarte nos golpea, atenta contra los más débiles y categoriza a unos humanos como seres de segunda clase. Y continuando con las noticias desde Costa Rica, en el centro de la capital, San José, destaca la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, mejor conocida como La Merced, la cual se aproxima a iniciar una capacitación para mujeres migrantes. Y es que la iglesia es reconocida por su alto porcentaje de migrantes, pues el parque ubicado frente al templo ha sido tradicionalmente lugar de reunión de los nicaragüenses que residen legal o ilegalmente en Costa Rica. Es por esa razón que la parroquia de la Merced inició un programa de formación para mujeres migrantes con el objetivo de brindar capacitación humana cristiana y la enseñanza de un oficio para que puedan desarrollarse y mejorar sus condiciones. Además de la formación humano-cristiana, se ofrecen durante 4 meses capacitaciones para asistentes de hogar acerca de cómo realizar de manera técnica los oficios domésticos de una casa. El programa es gratuito y los requisitos son matricularse y completar todo el proceso de formación. El cura párroco de la Merced, padre Fernando Muñoz, pretende que con estos programas los trabajadores migrantes adquieran herramientas que les permitan mejorar integralmente su calidad de vida. Y para finalizar, nos orgullece informar que pese a la pandemia, las restricciones y las limitaciones, la Asociación Obras del Espíritu Santo consiguió cubrir al 100% su acción social en el año 2020. La asociación, dirigida por el padre Sergio Valverde, conocida como AOES, es una organización no gubernamental que brinda ayuda mensual a más de 100,000 beneficiarios, de los cuales 72,000 son niños en situación de pobreza y pobreza extrema, además de la entrega mensual de más de 5,000 diarios de comida para familias en alto riesgo social. El padre Sergio Valverde desea agradecer a todos los beneficiarios que con su aporte y el apoyo de nuestro Señor lograron completar con éxito todos los aportes durante el año 2020 y ya para este 2021 están recolectando útiles escolares para los menores de edad y su temporada educativa. Manos que dan nunca estarán vacías. Jesús, a tus niños los cuida tu iglesia, es el lema de la asociación y sus campañas Días de la Alegría que tienen operación en Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Bueno amigos, y con esto hemos llegado al final de las noticias desde Costa Rica. Me despido con un caluroso abrazo. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. En otras informaciones, fue anunciado recientemente el lanzamiento de la película Virgen de San Juan, 4 siglos de milagros, la cual presenta la profunda devoción en México a esta vocación mariana. Su estreno será el próximo 2 de febrero y estará a la venta en formatos de DVD y Blu-ray. Conozcamos más de esta producción con el siguiente tráiler. Damas y caballeros, prestad atención. Vale. ¿Hay alguien más que se atreve a enfrentar a la muerte? Existe una fuerza motora que sobrepasa la voluntad humana,
que nos permite realizar colosales tareas. Estamos solo de paso. Está bien, se puede quedar. Casi imposibles para las capacidades humanas. ¡Ay, qué alegría ver! A mí también me gustaría, pero a veces no se puede. ¿Por qué me hacen esto? Ya deja eso, échale ganas. Vamos a apoyar a la familia, hija. ¿Qué tiene de malo aceptar la ayuda de tus padres? Si no te gastaras todo lo que ganas en alcohol, ya tuviéramos el dinero. ¡Ma! ¡Gaby! Los análisis nos arroja que padece una rara enfermedad. Tu papá, Mariela y yo nos vamos en peregrinación a visitar a la Virgen de San Juan de los Lagos. Vamos a tener un día muy largo en camino a nuestra Virgencita de San Juan. Si tienen miedo, les falta fe. ¿Y han oído hablar sobre el primer milagro? Esta cicatriz es de cuando mi papá me enseñó el caminar de la muerte. ¿El caminar de la muerte? Les presentaremos un gran espectáculo. Baja de ahí en este instante. Yo necesito una compañera que esté lista como ella. Y ahora que la tengo, ¿me la quieres quitar? ¿Qué tal si hoy o mañana ya no está con nosotros? Este es el momento en que debemos de tener mucha fe. Porque a veces Dios nos envía a este mundo para ponernos pruebas. Y esa gran fuerza no es algo físico, palpable, ni material. Imagino que ustedes van a pedir por ella, ¿cierto? Con todo el corazón, muchacho. Esa gran fuerza que nos impulsa a seguir adelante es la fe. Yo sabía que Dios había bendecido estas tierras. Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por acompañarnos. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.